Buen día, ¿cómo se encuentran? Quería grabarles este breve video para indicarles dos cosas. Bueno, primero que a medida que vayan ingresando a la plataforma van a tener acceso a los recursos y al trabajo, a la primera tarea que tienen que realizar de manera grupal. Les recomiendo que trabajen con compañeros que estén dentro de su misma comisión, es decir, dentro de los que corresponden a su grupo de asistencia presencial. Así de esa manera resulta más sencillo trabajar en las clases, porque seguramente vamos a estar trabajando con el práctico durante las clases. También les pido que en lo posible, si pueden tener descargados los documentos en los móviles o llevar impresos también los textos con los que vamos a trabajar. Ahí en el práctico yo les aclaro con qué textos vamos a trabajar. Es el PDF de Alejandro Horowitz, el artículo sobre San Martín de Alejandro Horowitz, y bueno, también vamos a hacer referencia a los videos que les he subido, ¿no? Sobre todo a los de ver la historia, y creo que está el otro de formación de un país. Así que bueno, eso para el trabajo. Este pequeño teórico que les voy a dar es independiente de las clases presenciales. Tienen que asistir a las clases presenciales. Esto lo hago más que nada para un apoyo, ¿no? Sobre todo aquellos compañeros que no pudieron llegar puedan ver desde acá un poquito la clase. Bueno, la propuesta que nos hace Alejandro Horowitz eh, es muy interesante y tiene que ver con una propuesta de analizar los movimientos en el sistema capitalista de la época, sobre todo el sistema capitalista en Europa, para entender la situación y el proceso de emancipación de las colonias latinoamericanas. No pueden estar desligados los dos procesos, dice él, y para poder entender esto, lo que hace es una perspectiva, desde una perspectiva materialista, es decir, de una perspectiva económica, ver cuáles eran las fluctuaciones en Europa para entender efectivamente por qué ocurren las invasiones al Virreinato del Río de la Plata y principalmente a su capital, ¿no? a Buenos Aires. Este, entonces lo que nosotros tenemos que entender y lo que yo les marco aquí en este mapita, esta línea roja que está acá, es justamente el bloqueo continental que yo les contaba. Después de la batalla de Trafalgar de 1804, Francia se da cuenta o fracasa en su oportunidad de invadir Gran Bretaña y también de conquistar los mares circundantes a Europa continental. Frente a esa posibilidad y a la necesidad de proteger su industria y proteger el continente de las posibles invasiones británicas, que es en la época que estamos viendo, ¿no? 1805-1810, y después también el principal enemigo de Francia y el único que puede hacerle frente seriamente, ¿no? Bueno, junto con el Imperio Ruso también ya vamos a ver. Eh, entonces lo que vemos es que Francia, frente a esa derrota en el mar, declara o concreta lo que sería este bloqueo continental y que justamente tiene una consecuencia económica muy importante, porque nosotros tenemos el desarrollo de dos revoluciones simultáneas. Por un lado, la revolución industrial inglesa, que más que una revolución, dice Eric Hobsbawm, es una larga evolución, ¿no? Un largo desarrollo económico de casi más de 100 años, que va a colocar a Gran Bretaña como el primer productor de mercancías durante todo el siglo XIX, pero también el primer producto, la primera potencia bélica, la primera potencia industrial también, ¿no? Con la flota mercante más importante y con la flota militar también más importante. Francia de alguna manera sabe eso, y el bloqueo también es para proteger sus propias industrias y conseguir un mercado cautivo en todo el continente, ¿sí? Por supuesto que esto desespera un poco al imperio inglés, a Inglaterra, porque que se va a lanzar a una campaña de conseguir nuevos mercados, nuevos puertos donde colocar sus mercancías. Horowitz nos recuerda, en ese fragmento que tienen que leer, que un poco más de un tercio de las exportaciones de Gran Bretaña eran destinadas a Europa continental. Entonces, cerrado ese mercado, ese destino por el bloqueo continental francés, que fíjense, comprende casi toda Europa occidental, ¿no? Desde el ex imperio germánico hasta España, ¿verdad? Con la excepción de Portugal,
ha bloqueado todos los mercados tradicionales de Gran Bretaña, el imperio napoleónico. Así que, bueno, frente a esto, Gran Bretaña decide salir en búsqueda de nuevos puertos. Esos puertos los va a encontrar en América del Sur, que además, si lo pensamos, está desprotegida por la necesidad de España, o digamos por la imposibilidad del reino español, de librar dos frentes de batalla al mismo tiempo. Nos referimos a el frente de resistencia frente a la Francia napoleónica y la defensa de sus propias colonias en el continente americano. Frente a esto, Gran Bretaña aprovecha esa posibilidad y, bueno, ataca las desprotegidas colonias del Virreinato del Río de la Plata, fundamentalmente Buenos Aires. Por dos motivos. Primero, porque es un destino fundamental para sus flotas mercantes, para poder colocar sus producciones industriales, que estaban bajo el control del monopolio comercial español, ¿verdad? Recordemos esto, para poder comerciar con otros países, las colonias debían sí o sí triangular su comercio con el puerto de Cádiz en España. Es decir, la metrópoli era la que se encargaba del comercio con el resto de los países por parte de las colonias. No obstante, había piratería, y por supuesto que esta piratería saltaba los controles españoles, sobre todo por la debilidad española en mar, que no podía controlar efectivamente el tráfico de mercancía y todo lo demás. No obstante, los ingleses ven una posibilidad importante de librarse totalmente de esa traba que implicaba el monopolio comercial con España por parte de las colonias americanas. Entonces, en ese contexto es interesante ver cómo se dan las invasiones inglesas. Y nos interesan las invasiones inglesas y sobre todo la reacción que generan, digamos, la organización del pueblo frente a esas invasiones, de los vecinos del puerto de Buenos Aires. Nos interesan porque ahí vemos nosotros no solo un germen o un primer intento de autoorganización nacional, y lo que decíamos, ¿no? Que la guerra es como una fuerte generadora de conciencia nacional en ese sentido. No sé si llamarlo de conciencia nacional, pero sí de conciencia de identidad común, por lo menos, ¿sí? Y por lo tanto de posibilidad de emancipación concreta. Y por otro lado, también lo que generan las invasiones son efectos directos, cambios en la composición del cabildo y por supuesto esa elección que yo les conté por parte del pueblo en armas de este virrey de Liniers como virrey interino, ¿no? Frente a la ausencia del virrey y frente a la imposibilidad de España de defender el propio territorio. Entonces estos son elementos interesantes que vamos a ver en el texto de Horowitz, los antecedentes y el efecto de las invasiones y sus consecuencias, y que yo los invito a que lean, porque una de las respuestas que tienen que trabajar en el práctico es justamente sobre eso. Así que les pido que lo lean bien, hagan un análisis de eso. Y bueno, estos mapitas que están disponibles en Google también los pueden rastrear, ¿no? Hay mapitas también sobre las invasiones inglesas, sobre las campañas de Inglaterra en otros países. Es muy interesante porque esto nos permite como ubicarnos un poco en qué pasaba en Europa en esa época y por qué todo lo que ocurre a partir de la Revolución Francesa va a ser determinante, no solo para Latinoamérica, sino en todo el mundo, ¿no? Por eso nosotros manejamos esa hipótesis de que quizá esta haya sido verdaderamente la primera guerra de características realmente globales, ¿no? Porque fíjense, a lo largo y ancho de todo el mundo va a tener repercusiones estos conflictos que se generan a raíz de la Revolución Francesa, ¿sí? Y bueno, y el derrocamiento de las monarquías absolutas, ¿no? Su consecuencia directa. Así que bueno, los invito a leer esos textos y a que vamos trabajando con esos prácticos. La fecha la corrí bastante a la fecha, es recién para la próxima semana, así tienen tiempo de ir entrando a la plataforma y poder conformando los grupos y todos los demás. Bueno, les mando un saludo y bueno, nos veremos hoy con, ya no me acuerdo qué comisión, creo que la comisión 2 en las clases, sí, creo que es la comisión 2 en clases. Un saludo grande, hasta luego.